¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este primer video en esta jornada donde quiero hablarles de uno de los temas del día, evidentemente, y es el hecho de que está repercutiendo y mucho el rechazo de José Ramírez a esa pelea mandatoria ordenada por el Consejo Mundial de Boxeo por el título que termina de ganar, el título que estaba vacante de las 140 libras, me refiero a los superligeros, y que posee en este momento Regis Prograis. Prograis, como recordamos, disputó el título que había dejado vacante Josh Taylor contra José Chon Cepeda, lo venció en una gran pelea, una de las peleas del año, y obviamente todos nos aprestábamos a que cumpliera con las mandatorias. La primera mandatoria era, obviamente, había creo que dos mandatorias ordenadas por el Consejo Mundial de Boxeo a las que había comprometido a Prograis. Y esa primera mandatoria era contra José Ramírez porque José Ramírez es el número 1 en la clasificación. Ustedes recordarán que también en su convención habían ordenado otra eliminatoria que era entre Teófimo López, en principio era contra José Pedraza. José Pedraza por un cuadro de coronavirus debió abandonar esa pelea y se ordenó, digamos, que esa pelea fuera entonces que asumiera esa pelea el español Sandor Martín, algo que en principio fue aceptado por Teófimo López. Todos recordamos una pelea donde lo mandó a la lona a López y para muchos ganó el español. Venció en ese combate el Teófimo López y quedó listo para ser también el candidato a pelear contra Regis Prograis. Desde el momento que José Ramírez abandona el título, es evidente que tenían de inmediato que haber ordenado una pelea contra Teófimo López. Pero aquí viene todo esto increíble culebrón que termina de convertir esa mandatoria al Consejo Mundial de Boxeo, porque se da una situación absolutamente insólita. La primera razón por la cual José Ramírez rechazó la pelea fue por el tema de la división de la bolsa. Era un 70 y un 30% al principio, él reclamó un 40%, se subió al 35% y al 65%, lo que se aproximaba en los números, pero José Ramírez entendió de que no estaba dentro de lo que él pretendía. Claro, José Ramírez pertenece a Top Rank. La carrera de Regis Prograis la maneja Probellum. Sabemos que Probellum es propiedad de Richard Schiffer, que tiene sus diferencias con la gente de Top Rank, y evidentemente eso jugó su papel en esta historia. El asunto es que Ramírez rechazó esa pelea y ahora va a celebrar un combate contra Richard Commey, una pelea que no tiene absolutamente ningún tipo de historia, ningún tipo de peso, que simplemente va a ser una pelea para mantenerse activo, esperando su oportunidad de título con algún rival relacionado de alguna manera con su propia promotora. Entonces, claro, aquí empezamos a entender la razón para que el propio, y aquí está lo insólito, el propio Consejo Mundial de Boxeo haya desechado sin consultarlo, sin ponerlo sobre la mesa a Teófimo López, porque consideró que al ser de Top Rank tampoco iba a haber acuerdo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Consejo Mundial de Boxeo? Lo dejó en libertad a Regis Prograis para que él mismo elija su próximo rival, lo cual no deja de ser un desatino en función de que está violando sus propias disposiciones el Consejo Mundial de Boxeo. Por un lado, es obvia la fuerza que tienen las promotoras a la hora de seleccionar cada uno de los rivales de sus peleadores, a la hora de acomodar la agenda para que los títulos queden de un lado o del otro, pero al mismo tiempo le están restando autoridad a un organismo del tamaño del Consejo Mundial de Boxeo, porque independiente a todo lo que pueda suceder, a las diferencias entre las promotoras, creo que las disposiciones, las decisiones que emanan de una convención deben ser algo así como absolutamente sagradas. Si el primer rival de Regis Prograis era José Ramírez y José Ramírez se aparta, rechaza esa pelea, el que tiene que enfrentarlo es el que viene a continuación. Y el que viene a continuación, ¿quién es? Teófimo López. Si el propio consejo lo retira, pues entonces tiene que traer al que sigue, que en este caso sería Sandor Martín, porque hasta el día de hoy le han respetado su tercer lugar. En cierta manera lo han hecho en respeto a su actuación contra Teófimo López y porque para muchos simplemente fue un despojo el resultado de esa pelea. Entonces directamente tenían que haber ordenado la pelea entre Regis Prograis
y Teófimo López. Si Teófimo López también la rechaza, inmediatamente tenían que haber llamado a Sandor Martin, alguien que está esperando su oportunidad y que todos sabemos que merece esa oportunidad de título, esta vez frente a un hombre como Regis Prograis. Sería un gran peleón, evidentemente, pero independiente de los merecimientos, el Consejo Mundial de Boxeo se vuelve incongruente con él mismo, porque en definitiva lo que correspondía era seguir llamando a los que vienen a continuación en la lista de clasificados. Esa es una de las noticias insólitas de esta jornada y que también plantea cómo se va a dar la mano a nivel de las 140 libras en el mero inicio de este 2023. Tenemos en la Asociación Mundial de Boxeo una situación muy clara porque tenemos esa pelea ordenada ya por el organismo en su convención de Orlando del campeón, la Avispa Puello, que va a enfrentar a Gary Antoine Russell, el invicto, el de las 140 libras, que va a pelear entonces por ese título por un tema de su lugar en la clasificación. Eso por el lado de la AMB, el vencedor iría contra el venezolano Barroso, de acuerdo a lo que ha trascendido dentro de las decisiones que ha tomado el organismo que dirige Gilberto Mendoza. Ahora, a nivel de la Organización Mundial de Boxeo, el punto es saber si se va a realizar o no en febrero esa pelea que está siendo marinada, que es una verdadera comedia, la revancha entre Josh Taylor, que es el aún campeón de la Organización Mundial de Boxeo, contra Jack Catterall. Si esa pelea no se da, que yo creo que por ahí viene el tire y afloje, sería de inmediato que aparecería entonces la pelea entre Teófimo López y Josh Taylor, un Josh Taylor que pertenece a Top Rank en cierta medida, es co-promotor junto con Frank Warren, y por el otro lado un Teófimo López que tiene contrato con Top Rank. Entonces es obvio que lo que se está esperando es la oportunidad para enfrentarlo a Josh Taylor, y si Josh Taylor abandona ese título, como se presume puede suceder, entonces iría por el título vacante y le evitan un cruce con un rival tan peligroso y que lo vencería de inmediato como Regis Prograis. Eso por el lado de la OMB. En la FIB, mientras tanto, ya está previsto que va a ser el argentino Ponce contra Subriel Matías, el boricua, la pelea por el título que dejó vacante precisamente Josh Taylor a nivel de la Federación Internacional de Boxeo. Y en el Consejo Mundial de Boxeo, obviamente, repito, Regis Prograis va a tener inconvenientes entonces para ir a pelear contra los principales, los que uno supone que lo pueden enfrentar, y en consecuencia va a elegir su rival para una pelea intermedia, una pelea de defensa voluntaria de su título, esperando a ver qué es lo que sucede entonces durante el 2023. Pero hay que descartarlo, ya lo descartó el Consejo Mundial de Boxeo, señal clara de que Top Rank no quiere mandar a un Teófimo López, que dejó muchas dudas en su última pelea, contra un Regis Prograis que se vio demasiado bien contra José Chon Cepeda, y evidentemente no solo lo vencería, sino que existe la posibilidad de que lo noquee y que deje de ser automáticamente Teófimo López ese activo comercial tan importante dentro del establo de Top Rank. La otra expectativa que esta división tiene claro es los que están llegando a la misma, como sucede con Ryan García, que ya es un 140 libras, lo que sucederá también con la Zarza Ali, que va a tener alguna pelea importante a nivel de las 140 libras, de acuerdo a la información que ha trascendido, debido a que él no da el peso en 135, y también en este 2023 el aterrizaje forzoso en 140 libras de Devin Haney, alguien que se supone ya en los primeros meses del año, si no enfrenta temprano a Vasil Lomachenko, inmediatamente estaría abandonando sus 4 títulos en la 135, y por esas posibilidades que tiene de ir directamente por un título, no descarten ustedes que aparezca de la nada Devin Haney como el rival directo de Regis Prograis dentro del Consejo Mundial de Boxeo. Es posible que eso se esté preparando. Un Regis Prograis que tendría allí una suerte de talón de Aquiles, porque enfrentaría a un hombre también muy dotado desde lo técnico y que puede resultarle realmente indescifrable desde ciertos aspectos. Yo creo que Devin Haney haría con Regis Prograis una pelea para estudiarla mucho de antemano, porque realmente sería una suerte de juego de ajedrez interesantísimo, y ustedes prepárense porque esa es una de las grandes posibilidades que tendremos en el arranque del año, que se sepa eso y que allá por la mitad del 2023 se pueda dar esa pelea, porque recuerden también que Regis Prograis
Por un lado es el campeón del Consejo Mundial de Boxeo y por el otro Devin Haney ha sido un sobreprotegido boxeador por parte del Consejo, que lo había hecho campeón a través de un correo electrónico y que después le brindó todas las posibilidades para que creciera con sus peleas contra precisamente George Kambosos. Se le hizo una suerte de sendero de rosas para que creciera Devin Haney, entonces no hay que dudar que la primera posibilidad para ir por un título en las 140 libras a Devin Haney será a nivel precisamente del Consejo Mundial de Boxeo, y es entonces que uno puede empezar a suponer con cierto nivel de fundamento y de certeza de que es muy posible esa pelea Devin Haney contra Regis Prograis en el 2023. Es imposible imaginar contra quién va Prograis en esa pelea voluntaria, pero les repito, tengo 50 y 50 en términos de certeza de que en el próximo año entonces se va a dar esa pelea entre Prograis y Devin Haney, que ya no va a tener nada que ver con Top Rank porque su compromiso es para la próxima pelea y se supone que la próxima pelea podría ser entonces contra Vasil Lomachenko o contra nadie, simplemente abandonaría todos sus títulos. La noticia entonces, como ustedes ya saben, es que Prograis no va contra José Ramírez ni tampoco va contra Teófimo López. No sé si lo sacaron o él huyó de esa pelea, pero la gran injusticia que está haciendo el Consejo Mundial de Boxeo es no ordenando Prograis contra Sandor Martin, que estamos muy seguros aceptaría de inmediato esa pelea, porque él ha dicho en más de una oportunidad que era una de sus grandes aspiraciones poder ir a pelear por un título contra Taylor o contra Prograis, porque, palabras textuales de Sandor Martin, él los considera las dos máximas figuras en las 140 libras.